Bendiciones mis manos en el Mesías, damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala junto a Casa de Oración a toda la nación y junto a Teshuvá. Una bendición de herramienta que el Padre nos da para poder ser educados y bendecidos en este tiempo. Vamos a poder estudiar un poco su Torá, su palabra, el Dabar de Adonai, para ir creciendo. Creo que es un tiempo que el Padre nos está permitiendo crecer y avanzar a través de ello. Vamos a ver en la paracha que viene esta semana, la vida de Sara. Y se ve que hay cosas muy hermosas que el Padre nos permite entender, que tiene que ver con el sentido de que cómo Abraham, siendo un hombre llamado por Elohim, precioso en el Eterno, permite honrar a su mujer. Y esto tiene que ver con el sentido de honra, lo que el Señor le da a Sara. Por eso Sara hoy hasta hoy día, nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores, permiten honrar a través de bendecir a sus esposas. Y dice que el Señor te bendiga como Sara, como Lea, como Raquel y como Rivka. No lo dije en orden, pero en el sentido de eso. A través de ello, y porque Sara marcó una descendencia. Sara fue madre a través de Isaac. Isaac fue aquel que marcó la igualdad entre Yeshua y nuestro Mesías. O sea, Isaac era representante de Yeshua en la tierra. Por lo tanto, Sara era muy importante para lo que el Padre iba a hacer. Y cómo Abraham honró a su mujer, le dio honra. Y yo sé que el Señor nos permite a nosotros poder entender qué significa la honra y el poder cada día, el bendecir a quienes nos bendicen. Pero sabe que es más allá que eso. Es bendecir también quienes están con nosotros. No solamente a quienes nos bendicen, sino a quienes están con nosotros. Vamos a invitarles a poder buscar Génesis capítulo 23, versículo, vamos a leer versículo 1 y 2. 23, Bereshit, o Génesis, capítulo 23, versículo 1 y 2. Perdón. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, y vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Aquí la alegría que vemos en el final del capítulo 22, un momento de gozo y alegría que el Padre permite en esto, que comienza con algo fuerte, que es la muerte de Sara. Y Abraham estaba sabiendo que murió su mujer, la amada, la que le permitió el hijo de la herencia, el hijo de la doble porción. Recuerde que Ismael fue parte de su descendencia, pero Isaac fue parte de la doble porción, el primogénito de Abraham, en el sentido espiritual y en el sentido de herencia. Vemos que donde Sara muere antes de tiempo,
Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida, ni de él ni de su esposa, porque no había preparado un lugar para su sepultura. Usted sabe que hoy día la gente vive comprando lugares para poder sepultarse, pensando en el futuro. Pero lo que muestra acá es que Abraham aún no estaba preparado para la muerte de su esposa, ni estaba preparado para un lugar para poder hacer sepultura, y no solamente a ella, sino a su descendencia. Es algo que se hacía constantemente. El Midrash nos cuenta algo importante acerca de ello, que Sara murió con el impacto de la noticia acerca del sacrificio de Isaac. Abraham no le había contado lo que Dios había hablado con él sobre el sacrificio de Isaac, solo que iba a llevar a estudiar a la yeshiva, o al lugar donde estudiaban ellos la escritura, pero más que recuerden que antiguamente no estaba la escritura física, sino que la semana pasada hablaba acerca de los hermanos que el Eterno enseñó a Abraham a escuchar. Nosotros podemos hablar mucho, pero nos cuesta escuchar. Abraham aprendió a escuchar la instrucción de Adonai, y a lo que él practicó es el escuchar para obedecer, el Shema. Recuerde que el Shema no solamente es oye, sino es escucha para obedecer. Ese es el concepto del Shema. Tú no escuchas solamente para oír, sino escuchas para obedecer. Cuando la instrucción de Adonai se da a nuestras vidas, va el sentido de que usted y yo debemos aprender a escuchar. Abraham practicó su oído espiritual. Practicó el poder escuchar al Eterno para obedecer. Recuerden que Moshe fue que escribió la Torá, los escritos. No fue Abraham. Por tanto, no sabemos, no hay una escritura que nos muestre cómo ellos pudieron poder leer, pero sí escucharon. Recuerde que la comunión con Abraham es cada vez mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar. Así será tu descendencia. Escuchando, aprender a escuchar. Es algo que nosotros hoy no estamos haciendo en ningún nivel, en ninguna parte y en ningún lugar. El Señor nos tiene que enseñar a escuchar, al Shema, que es escuchar para obedecer. Que el Señor nos permita cada día poder entender que estos tiempos el Padre nos tiene que enseñar a escuchar. Tiempos que nos está llevando a poder entender lo que Él desea para nosotros. Vamos a seguir leyendo. Vimos que Él no estaba preparado para eso, porque Sara, no sabía lo que iba a pasar. Entonces, como la Torá relata que Abraham bajó del monte Moriah, en el Midrash interpreta que Isaac fue enviado a estudiar con Shem, con el Eterno, y Eber en Jerusalén. Cuando Sara oyó la noticia de que Isaac había ido para el sacrificio, salió de Beersheba en busca de su hijo, y cuando llegó a Hezbrón, falleció. En tal caso, Isaac tendría aproximadamente, siempre hemos escuchado que dice que era joven, que era un niño. Él tenía aproximadamente 37 años de edad cuando fue atado y puesto sobre el altar. Porque recuerden que igual representa a Yeshua a los 33 años. Representa el sentido de que cuando dice que 37 años es el sentido de la similitud, porque posiblemente tenía menos o tenía más, pero se da un rango entre 30 a 40 años. Sin embargo, después del relato de esta Akedah, que significa atadura, de Isaac, hay unos versículos, el capítulo 22, 23, 24, en el capítulo 22, del 20 al 24, vamos a leerlo, tengo un momentito para buscarlo acá. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo que aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, su hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Giblad y Betuel,
y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maca. Vemos acá que dicen que después de estas cosas llegaron noticias a Abraham acerca de la familia de su hermano Nahor, y luego acerca del relato de la muerte de Sara, aunque es cierto que la Torá no siempre está escrita según el orden de los sucesos, usted lo sabe, sino que muchas veces los textos se van entrelazando entre sí. Por eso parece que el texto de la Torá indica que la muerte de Sara no había sido inmediatamente después de la atadura de Isaac. O sea, nos da relato, nos da intención de saber que posiblemente fue antes o después de la atadura de Isaac. Ahí hay cosas que uno correlativamente muy difícil de entender, pero entiende el contexto de lo que nos está dando. A pesar, estamos hablando de versículos, ¿ya? Porque en sí la escritura nos da correlativamente el total de ella, la Torá. Nos da el orden de lo que el Padre hizo y cómo lo hizo. Sino que estamos hablando de historias paralelas que van surgiendo a través de ello. Por eso en el versículo 21-34, Abraham tuvo mucho tiempo en la tierra de los filisteos, lo cual implica que más de 25 años, según algunos estudiosos de la Torá. Y usted sabe que el libro de Isaac tenía 5 años cuando Ismael se estaba burlando de él. Esto muestra que Isaac tenía entre 30 a 37 años, y algunos dicen entre 30 a 40 años, que cuando fue atado. Personalmente creo también en esto, que Isaac tenía 33 años en el momento de su atadura, porque nos da detalles acerca de la sombra profética de Yeshua el Mesías, el que iba a ser la salvación del mundo, el que venía a ser el rescate de la humanidad a través del sacrificio del Padre para su pueblo Israel. Permiso. Si usted se da cuenta que la atadura de Isaac muestra el ser atado, muestra el madero, muestra el sacrificio y muestra el cordero. Yeshua fue todo ello. Fue el que llevó el madero, fue atado, fue llevado al matadero y fue llevado como cordero. Por eso se llama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es aquí el Cordero, es aquí el Pesaj, es aquí el que viene a hacer sacrificio por amor a nosotros. Cuando se entregó voluntariamente para ser quemado, como ofrenda de ascensión. Recuerden que Isaac, a pesar que le preguntó al Padre, Padre, ¿dónde está el Cordero? Él se entregó voluntariamente para el sacrificio. No hubo objeción de él, porque había una dirección en su corazón, había un corazón lleno de propósito de cumplir lo que el Padre hablaba, lo que el Padre decía. Habla de orden, habla de obediencia. Es por eso que el Padre nos tiene que llevar a nosotros este tiempo de escuchar en orden, aprender obediencia, entender los tiempos, para saber lo que el Padre está haciendo. Cuando usted escucha lo que el Padre está haciendo, a usted le da shalom, porque sabe lo que el Señor está haciendo es bueno, porque sabe lo que su Padre, su Abba está haciendo es bueno. Es por eso tan importante que estos tiempos el Padre nos ayude a poder entender. Aquí en Chile estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que la tierra de Chile se está moviendo a nivel físico, a nivel carnal, a nivel de vista. Y el Padre nos tiene que llevar a entender y mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Más allá, porque no estamos entendiendo lo que Abba está haciendo. Nos está llevando a tiempos que podamos estar con Él, preparados, llevados, puestos a los pies de Él. Y Padre, cada vez que Israel se alejaba de la presencia de Adonai,
Israel traía pueblos que atacaban a Israel, para que Israel se volviera con todo su corazón, hiciera teshuvá y volviera a los pies del Eterno. Es así también con todo su pueblo, esparcido de las naciones, con sus hijos esparcido de las naciones. Dice Hebreos 12 que Él no castiga a quien no ama, sino Él castiga a quien ama, porque lo ha tomado por hijo. Chile está siendo bien movido espiritualmente, pero creo que es el tiempo que Abba nos está preparando para estar listos para el tiempo, listo para los tiempos. Y eso el Señor está haciendo ahora con Chile. Nos está moviendo, nos está llevando a experimentar lo que hoy no estamos viendo. Porque hoy estamos escuchando la corriente de este mundo que nos está llevando a no escuchar al Eterno, a no entender lo que el Eterno está haciendo. Recuerde que nada se mueve sin su autorización. Nada, hermano. Cuando Job fue movido, dice que el Eterno autorizó a Satán a tocarlo. Si usted ve, no hay nada, ningún suceso en las escrituras completas, en la Torá completa, en la Biblia completa, en el Tanaj o Brit Hadashah, en el pacto renovado, en todo sin la autorización de Adonai. No hay nada que se mueva sin el hablar de nuestro Adonai. Hermanos, la creación fue por el actuar de la voz del Eterno. Las cosas que hoy suceden, todo sucede conforme al corazón y conforme a lo que el Padre autoriza. Por eso nada se mueve sin la autorización de nuestro Adonai. Hermano, no crea que el Eterno ha perdido el control de la tierra. No crea que ha perdido el control de nuestro Chile o de las otras naciones. Colombia veo que está igual y todo. Sino el Eterno está preparando nuestras vidas para seguir capacitándonos y llevándonos a más. Es por eso que el Señor este tiempo nos está mostrando, perdón, nos está mostrando el saber que es el tiempo de prepararnos. Hay herramientas como prepararse. Está Teshuvá que nos lleva a poder prepararnos cada día. Están diferentes ministerios que hoy está levantando Abba para poder seguir preparándonos. Y es por eso que les invito a prepararse a este tiempo. Que aprendamos, hermanos, a escuchar al Eterno. Aprendamos a tener una relación de que podamos escuchar para obedecer. No hay otra forma en la que usted y yo podamos ser parte, si no es por la obediencia a la Torá. La Torá nos invita no solamente a poder estar, a leer, a estudiar, sino nos lleva a practicar. Y cuando vemos acá a Abraham bendiciendo a Sara, nos damos cuenta que es una relación de amor. Es una relación que no termina en el sentido, cuando uno se compromete en el matrimonio, uno dice hasta la que la muerte nos separe. Pero ¿sabe qué? Creemos que la honra a nuestra mujer o esposo debe ser hasta el final de los tiempos. Porque es algo que tenemos que aprender a poder honrar. Aprender a saber que el Padre nos ha dado la virtud de tener a alguien en cual Él ha juntado nuestras vidas para hacer una carne, un propósito bajo Adonai, cumpliendo el precepto y los mandamientos, los mitzvot de Adonai. Es por eso que Abraham llora la muerte de su esposa y llora en el sentido de saber que no pudo estar con ella en el momento de su muerte. Pero él procura darle una muerte digna, una sepultura digna, que es lo que el Padre está llevando acá. Desen cuenta, este Abraham, hombre de Elohim, grande, majestuoso, grande en su era, por eso marcó como Avinu, como nuestro padre Abraham, marcó la historia. Sara marcó la historia para bendecir a las mujeres. Abraham para bendecir a su pueblo. Y eso nos lleva a nosotros a ver que este tiempo es parte usted de esta bendición. Que gracias a hombres como Abraham, gracias a mujeres como Sara, hoy tenemos esta Torá
que el Padre nos regaló para hoy estar aprendiendo no a leer ni a estudiar solamente, sino a obedecer. Usted lo que aprenda, obedezca. Obedezca, que el Padre mueva nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentimientos, nuestro todo, porque tiene que llevar a la obediencia de Yeshua, a la obediencia de la Torá. Si me amáis, dice Yeshua, guardar mis mandamientos. Entender que es el tiempo de no solamente escuchar, sino escuchar para obedecer. Vamos a ver acá que Sara, que fue para Hebrón y murió allí, el lugar representa que la fe en la resurrección. Como hemos dicho antes, esto quiere decir también que ella murió en la fe en la resurrección. Usted sabe que habrá una resurrección. Cuando Yeshua resucitó, hubo resurrección de los que habían muerto. Y es por eso que vemos a Yeshua como nuestra salvación en nuestra resurrección. Y aquí vamos a dejar un poco el sentido de lo que se muestra acerca de la muerte de Sara. Surge la pregunta, que ¿por qué Sara murió antes de tiempo? Podemos preguntarnos y tener a lo mejor dos contestaciones. Y no es fácil decir, pero lo podemos sugerir o que fue motivo porque se rió con una actitud de burla cuando recibió el anuncio del nacimiento de su hijo. Puede ser, no es que sea, puede ser. Pero por falta a no saber lo que estaba pasando con su hijo Isaac. Otra sugerencia es que realmente él pueda haber muerto porque no sabía lo que iba a pasar con su hijo Isaac, su único hijo deseado en la vejez, concebido en la vejez. Y no poder ver su descendencia. Son muchas cosas las que pasan ahí que podemos saber a saber directamente si realmente cuál de las dos sucedió, pero son cuando uno va leyendo la Torá va viendo que cosas calzan dentro de ello para poder interpretar cada día. Versículo 3 y 4 del capítulo 23 de Génesis, versículo 3 y 4. Vamos a ver acá que nos lleva a esto, que nos permite poder ver lo que el Padre estaba haciendo con Abraham y con lo que estaba haciendo con su pueblo, para entender algo maravilloso que está escrito en su Torá. Dice, después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Precioso, porque obviamente él estaba dispuesto a poder darle honra a su amada, darle honra a aquella que estuvo con él tanto tiempo. Vemos acá algo que es importante entender. El entierro del difunto es una misvá, es un mandamiento. Hermanos, hoy día existe la cremación. Siendo sinceros, no hay forma de que nadie sea cremado o quemado. No hay. No es bíblica. Dice que de la tierra somos y a la tierra volvemos. El Padre nos lleva a saber que Sara tenía que tener una sepultura bíblica. O si no, no podríamos estar enseñándolo. Después de eso, se levantó delante de la difunta y buscó lugar para su sepultura. Y es un mandamiento grande. Porque vamos a ver acá que Abraham fue capaz de pagar un precio
alto por el lugar donde iba a estar su amada, Sara, donde iba a quedar él, donde iba a quedar sus hijos. Es importante de verlo. Vemos acá, entonces, hay que efectuarlo el mismo día de la muerte. Está prohibido postergarlo para el día siguiente, menos que sea para rendir mayor homenaje al difunto. Hay gente que se honró una semana en lloro y llantos por eso. Pero por eso también hay un ejemplo para permitir que los parientes estén presentes para los funerales. O bien, si las leyes del país no autorizan el entierro en el mismo día. Todo eso puede derivar, pero aquí Abraham llegó al lugar y le dio le dio sepultura digna a su amada. Hermano, cada vez que digo amada, des en cuenta que era la mujer de su juventud, la mujer que él amó, la mujer que él procuró delante de Adonai, que había una promesa estando juntos. Hay algo maravilloso en eso. Y es importante poder entenderlo. Es importante poder verlo. Es por eso que les digo que todo aquel que cree en el Eterno, cree en la Torá, en las escrituras de Bereshit hasta Revelaciones, de Génesis hasta Apocalipsis, tiene que dar una sepultura digna y tiene que ser una sepultura a tierra, a tierra. Y usted sabe que dice que en Génesis 3.19, Bereshit 3.19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Es el sentido de la misbah. Usted no puede hacer otra forma. Del polvo eres, al polvo volverás. Ese es el sentido correcto de nuestro entierro, o correcto de nuestros amados, amadas, cuando haya una sepultura. Aquí cuando dice Abraham acerca de extranjero y peregrino, soy entre vosotros, mire qué interesante. Según estas dos palabras tienen dos significados diferentes. Son no se juntan entre sí. La palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es ger, y la palabra traducida como peregrino es toshav. Es ger y toshav. Algunos estudiosos dicen que en esta oración significa que Abraham estaba diciendo que era un forastero, un ger, de otra tierra que se ha establecido su residencia entre ellos. Ger es un forastero sin derechos plenos y un toshav es un residente permanente con derechos plenos en un lugar. Estaba diciendo entonces que era un extranjero, pero que era alguien con derechos plenos. La tierra estaba establecida entre el extranjero o peregrino, que somos de paso, pero tenemos herencia en la tierra. Entonces la persona obtiene el estatus de toshav. Cuando usted hace, es un residente permanente con derechos plenos en el lugar, cuando una persona tiene ese estatus, porque es un estatus, ya no es alguien de afuera, sino que alguien de pleno del lugar establecido, es un toshav y deja de ser un ger. Usted ya deja de ser alguien extranjero, sino es un peregrino que hoy está pasando por aquí. Miren lo que dice Efesios 2.19. Así pues, ya no seáis extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Elohim. Mire, todo aquel que cree en el Eterno,
Es un gentil, obviamente que no ha nacido en la tierra de Israel y que no tiene sangre de la parte israelita, es un gentil. Pero si ha hecho conversión por medio de Yeshua el Mesías, ya no es un ger, es un toshav en la tierra de Israel. Porque tiene un estatus superior y es conciudadano en el cielo con los hermanos israelitas y consagrados y un miembro de la familia de Elohim. O sea, dense cuenta que se hace partícipe completamente. Es como cuando Jacob hace y da herencia a los hijos de José, a Efraín y Manashe. Él le da herencia como a sus hermanos de José. Tienen la misma condición porque eran adoptados y tomados parte de Jacob. Ellos son parte de las tribus de Israel. No eran los hijos de José, sino eran parte de los hijos de Jacob. Herencia completa y plena de la casa de Israel. Interesante. Por lo tanto, formamos parte de esta herencia de Israel. Volvamos a Génesis 23:9. Génesis 23:9. ¿Qué es lo que comienza a pedir Abraham? La cueva de Macpelá. Parece que para que me dé la cueva de Macpelá que le pertenece, que está en el extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por un precio completo en posesión para una sepultura. Es interesante porque él no pide recibirla gratis, sino pide pagar el precio por su difunta, por el amor de su vida, pagar el precio por aquel que aquel había amado. Aquí el Talmud también nos dice algo, que fueron enterrados 4 parejas ahí: Adán, Java, Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Jacob y Lea. Son 4 parejas que hacen 8. Y el 8 tiene un múltiple, una bendición de saber que es algo completo de la bendición. Eso es interesante poder verlo también. Porque recuerden que 8 personas fueron las que estaban en el arca que el Eterno mandó a construir a Noé. 8 personas. 8 personas de la salvación que fueron rescatadas a través de ello. Entonces vemos aquí también, es posible que Abraham estuviera interesado en la cueva precisamente porque allí estaba enterrado Adán, Java. Y Macpelá significa duplicada, doblada. ¿Ya? Eso significa Macpelá. Miren, pues veamos el versículo 13 para poder ver, ya estamos terminando este estudio, pero poder entender la importancia de la honra, porque aquí da Abraham el sentido de la honra. Versículo 13 dice: y habló Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio de campo, acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta. Efrón le ofreció el regalo del campo, así con la sepultura. Pero es algo también profético, hermanos, porque no todo lo que te llega de regalo, es una bendición para la casa, es una bendición que Dios nos regaló. Hermanos, no todo lo que te llega de regalo es bueno. Es bueno tener el sentido de la pertenencia que el Padre nos da. Aquí es una bendición, pero aquí también entendemos que había algo mayor en esto, porque había un propósito. Cuando usted va a un lugar que fue regalado, usted sabe que dentro de todo, la herencia de los hijos de los hijos de los hijos puede reclamar el lugar, porque no hay un escrito, algo que te diga a ti que es tuyo. En cambio, si usted lo compra, usted tiene herencia o tiene la pertenencia del lugar, usted es alguien que ha comprado el lugar por precio. Es como la muerte de Yeshua. Dice que Yeshua nos compró por precio de sangre. Hay un costo que valió la compra de cada vida de su pueblo Israel.
y los que reconocen a Yeshua como el Mesías. Hay una compra, hermano. Hay un pago de precio por ello. No es algo gratis. Hubo un precio que pagar. Mire lo que dice el versículo 15 de esto. Seguimos en Génesis 23:15. Señor mío, oídme, óyeme. Una tierra que vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Hermanos, 400 ciclos de plata. Eran más de 50 salarios anuales, según los descubrimientos arqueológicos de la época. Un salario anual más o menos entre 6 a 8 ciclos. El precio que le pidió Efrón fue una exageración descarada. Se aprovechó del momento. Quería aprovecharse de la riqueza de Abraham. Porque recuerda que Abraham era rico en todo lo que tenía. Y en todo lo que él era. Por bendición de Adonai. No por bendición de otros ni de nadie, sino por bendición de Adonai. Entonces vemos que su debilidad, la debilidad en el momento, cuando estaba en ese sentido, era poder comprar al costo de lo que sea. Pero este Efrón se aprovechó del momento. Versículo 16, dice, y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que ésta había mencionado a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata en moneda comercial. Hermanos, Abraham pagó el precio de Macpelá por amor a su difunta. Por el sentido de que si vemos proféticamente es posible que estaban Adán y Sara. Y como dijimos en las 4 familias que fueron sepultadas ahí. Pero más allá, en ese momento le dio honra a su esposa. Entendiendo que el Padre nos permite a nosotros aprender cada día a honrar a nuestras mujeres y mujeres honrar a sus hombres. Que el Padre nos enseña cada día a poder crecer porque la unidad que el Padre está mostrando a través de su Torah nos habla de la honra. Por eso el Padre dice honra padre y madre. Honra, cuando habla de honra, cuando tú honras a tu mujer o a tu esposa, habla de la unidad. Recuerde que el Padre las unió como uno solo, eternamente y para siempre. Por lo tanto, el Señor nos está dando el sentido de honra a quienes hoy tenemos al lado. Nuestras esposas o nuestros esposos. Que el Señor les bendiga, les guarde en este tiempo. Espero que haya servido esta pequeña instrucción. Y que el Señor les siga dando cada día de su mover en este tiempo. Bendiciones en Yeshua nuestro Mesías. Shalom.